hablar de sexualidad a mi hija e hijo. La disertante del día de hoy que tenemos, una invitada que se llama Adriana Migueles Pérez Abreu. Actualmente es jefa del Departamento para el Bienestar Físico y Emocional del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva, y me voy a permitir leer un poco de su reseña curricular. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente está cursando la maestría en Estudios de Género en el Instituto Universitario de Puebla, Campus Morelia. Ella dirige su cargo, es docente de la Universidad de Morelia en la licenciatura de Psicología, terapeuta externa del Centro Integral de Intervención Psicológica, sí, de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y ejerce como psicoanalista con perspectiva de género en el consultorio particular. Es una persona que ya nos ha acompañado, la verdad muy buena, sabe compartir muy bien todo su conocimiento y hacérnoslo llegar. Y sin más, Adri, pues te cedo el uso de la voz, agradeciendo tu presencia, tus conocimientos, y pues sin más, un cordial saludo y comenzamos. Gracias, Jessy. Buenas tardes. Gracias a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por invitar a IMujeres a que participe en este ciclo de conferencias, y gracias a Jessy, que también nos invita a todo este camino. Como ya lo mencionaba la compañera, mi nombre es Adriana Migueles y hoy vamos a trabajar un poco el tema sobre cómo hablar de sexualidad. A mi hija o a mi hijo, decía el cartel, y así lo planteamos con Jessy en un primer momento. Sin embargo, pues no se restringe solo a la hija o al hijo. Podemos plantearlo desde esta pregunta general de cómo hablar de sexualidad. Y bueno, para poder hablar de sexualidad, pues también es importante pensar en la información que tenemos sobre este tema y en lo que reconocemos en nosotras, en nuestra vida, en nosotros y en nuestra persona sobre la sexualidad. Esta es una temática desde mi punto de vista muy interesante y me parece que también a todas y a todos nos interesa bastante, y el asunto a veces consiste en cómo justo podemos hablarlo o abordarlo. Y entonces, pues me voy a permitir proyectar unas diapositivas. Como yo ya voy a empezar a proyectar, no alcanzo a ver, pues para empezar, a las personas que están participando y tampoco el chat. Entonces, si alguien tuviera algún comentario o alguna aportación, por favor prenda su micrófono e interrúmpame. Si también yo me trabo o ya no me escucho, pues también que me lo hagan saber. Y las preguntas, también guardamos al final un espacio, pero pues si hay alguna aportación o comentario, adelante para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí va mi presentación. Me parece que ya la podemos ver. Y pues como desee, la temática es cómo hablar sobre sexualidad. Estamos transmitiendo acá con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva, principalmente del Departamento para el Bienestar Físico y Emocional. Y pues vamos a empezar con la pregunta de qué es la sexualidad. Yo quisiera que algunas de las personas que están acá en la plataforma pues nos puedan dar una opinión sobre qué es la sexualidad para ustedes, lo que han escuchado, lo que conocen o incluso lo que han llegado a leer. No sé quién quiera comenzar a participar o quién quiera emitir algún comentario. Yo les escucho. ¿Alguna persona que quiera hacer un comentario? Adelante. Bueno, porque si no, yo también puedo preguntar de manera muy directa. Sí me gustaría escuchar un poco antes de empezar, ¿no? Como con la información. A ver, voy a tomar de la lista de personas que tenemos acá. Por ejemplo, está Esperanza Pérez. ¿Usted nos podría compartir su noción de sexualidad, Esperanza Pérez? No te equivocamos. Tampoco. Ajá, no hay ningún
problema. Lo importante es como conocer la información, pero bueno, esta pregunta es una pregunta muy interesante porque cuando nosotras acudimos a trabajar esta temática, ya sea con mamás, con papás, con maestras, maestros o personas adscritas a alguna otra institución o a las colonias, pues la mayoría de la respuesta a esta pregunta se concentra en lo que es el ejercicio del coito o la relación sexual. Parece que tenemos muy asociado el ejercicio de escuchar la palabra sexualidad y pensar automáticamente en la relación sexual. Entonces, pues es importante partir de ahí. La sexualidad no solo se concentra en lo que es la relación sexual, sino que es muchísima más amplia la definición que podemos trabajar de ella. Y esta pregunta también es muy importante porque cuando nos toca explicar qué es o hablar de la sexualidad, tenemos dos formas de contestarla. Desde nuestra área de profesionalización, si es que acudimos a alguna instancia de educación formal, primaria, secundaria, universidad, especialidades, entonces la respuesta que podemos encontrar es aquella que yo aprendí en la escuela o aquella que yo he aprendido en mi cotidianidad. Sin embargo, cuando nos vamos a la formación educativa, pues encontramos que quizá ahí en quinto, sexto de primaria se aborda un poco el ejercicio del cuerpo humano, los órganos y sus funciones, y en la secundaria quizás se amplía un poco más este ejercicio y parece que la sexualidad desaparece de los contenidos formales. Ya si una se mete a estudiar pues alguna disciplina vinculada principalmente al ámbito de la salud, sea física o emocional, lo alcanza a tocar y bueno, no se diga de maestrías o doctorados que pueden estar ya muy especializadas o especializados. Sin embargo, respondemos esta pregunta con el conocimiento que portamos desde nuestra vida cotidiana y desde nuestra formación profesional. Y como yo les decía, compartiéndoles un poco sobre mi experiencia, pues siempre que se pregunta qué es la sexualidad, empieza a aparecer un poco la timidez, la vergüenza y todo se reduce al ejercicio del coito o las relaciones sexuales. Entonces, pues hoy nos gustaría que ampliáramos un poco más este concepto y que al final de la plática quizá podamos contestar qué es la sexualidad desde una definición más amplia que solo las relaciones sexuales o el intercambio con otras y otros. Y bueno, yo les puse ahí abajo un dibujo muy diverso, en figuras no tanto, pero sí en colores y en identificaciones. Entonces, pues hay un autor mexicano que se llama Eusebio Rubio y él en 1993 abre la teoría de los solones de la sexualidad o de los 4 olones, porque él en sus reflexiones se da cuenta que tenemos dificultades para definir lo que es la sexualidad. Por un lado, parece que, yo ya les decía, el concepto se reduce a la relación sexual al coito, pero por el otro lado también parece que no tenemos una definición muy puntual y muy concreta. Dependiendo de la disciplina a la que nosotras y nosotros nos acerquemos, será la definición que encontremos. Si yo me acerco a la sociología, tendré una definición distinta a la de la psicología, a la de la medicina o incluso a la de la biología. Entonces, él genera un modelo en donde cruza distintas disciplinas como la psicología, la sociología, la biología e incluso la antropología para dar cuenta de que el concepto de sexualidad es muy amplio y no tiene una caja muy particular en donde podemos encontrar su definición. Y por el otro lado, que a veces las disciplinas, sobre todo que tienen enfoques empiristas o muy científicos, intentan cuantificarla y cualificarla de una manera en donde lo primordial va a ser sostenerse en la experiencia. Entonces también tenemos la dificultad de poder definir la sexualidad desde un enfoque muy científico y muy empírico
ante las y los demás, ¿no? Yo podría preguntarles, por ejemplo, ¿la sexualidad se mide? Y si se mide, ¿cómo se mide? ¿No? Hay expresiones que nos rodean que dice es que ella es muy caliente o es que él es muy caliente o es que ella tiene muchas ganas y entonces ese parece un índice de medida, ¿no? O cuando hacemos la pregunta de cuánto me quieres o cuánto yo te quiero, también estamos intentando colocar un número. Y si yo digo del 0 al 10, ¿cuánto me quieres? Y yo te digo 3, pues va a ser una respuesta muy triste. Entonces, para poder definir la sexualidad, nos encontramos ante una diversidad de conceptualizaciones que dependerán de la disciplina en donde nos ubiquemos, pero también encontramos que hay espacios en donde se quiere establecer de manera muy rígida y muy empírica la definición de la misma y todos sus componentes. Entonces, Eusebio Rubio se da a la tarea de unificar las características particulares de la sexualidad que ubica a través del cruce de las disciplinas que les mencionaba hace un momento. Y él aparece con esta teoría de los 4 olones de la sexualidad, en donde un olón pues es una parte de un sistema que a su vez se vincula con otros olones para generar una organización y dar cuenta de una totalidad, ¿no? Es decir, la sexualidad es una esfera que tiene adentro de sí misma, de acuerdo a Eusebio Rubio, 4 esferas más. Y estas 4 esferas están interactuando de manera constante todo el tiempo, unas con otras, no son separadas, no están de manera aislada, sino que se están generando y relacionando todo el tiempo. Y el primer olón que él establece es el olón de la reproductividad. Este ejercicio se concentra en la dimensión de la sexualidad que tiene que ver con nuestra capacidad para reproducirnos. Y vamos a ampliarla un poquito más, tiene que ver con el ejercicio del sexo y la biología, la anatomía y la fisiología de los cuerpos. Entonces, el primer elemento de la sexualidad viene a ser lo que es el cuerpo y el sexo, ¿no? Y el sexo tiene 5 elementos, que son las gónadas que poseemos, los órganos sexuales internos, órganos sexuales externos, el ejercicio de la genética y el ejercicio de las hormonas. Estos 5 elementos pertenecen al rubro del ejercicio físico, anatómico y fisiológico de nuestro cuerpo. Y ese es un primer espacio de la sexualidad. El segundo olón que dice Eusebio es el olón del género y en él coloca todo el conjunto de ideas, valores, actitudes, suposiciones, deberes y determinaciones que se construyen sostenidos en el sexo de las personas, ¿no? Si tú eres una mujer, porque cuando yo vi tu cuerpo, observé un órgano externo femenino, o sea, una vulva, entonces te señalo como mujer. Esa es una categoría del ámbito de la medicina. Y entonces, como eres mujer, pues te empiezo a criar como se crían las mujeres en mi cultura y en mi sociedad. Y entonces nos adherimos a lo que tiene que ver con lo femenino, ¿no? Que los vestidos, que lo rosa, que las muñecas, que los trastecitos, que aprende a cocinar, que tú no vayas a trabajar, que tú no salgas de noche, etcétera, etcétera. Entonces el género está sostenido en la etiqueta que se le pone al cuerpo y tiene la implicación social y cultural de lo que deben hacer las mujeres y deben hacer los hombres, ¿no? Ese es el segundo apartado de la sexualidad. El tercer olón que menciona Eusebio es el del vínculo o la capacidad de generar lazos con otras y otros transmitiendo una fe, ¿no? Entonces el vínculo es la capacidad que tenemos todas las personas para generar lazos. Eso significa la palabra vínculo, para generar lazos con otras y con otros y un despliegue de afectos. Y aquí hay algo interesante, las personas no nada más generamos lazos o vínculos con otras personas, también lo hacemos con los animales, por ejemplo, queremos a nuestro perrito
O también lo hacemos con los objetos. Queremos mucho a nuestro celular o queremos mucho la mantita que me regaló la tía favorita o el anillo que me heredaron o la carta que me dio mi novia o mi novio. Entonces, el vínculo es este lazo que generamos con personas, objetos u animales en donde hay una transferencia de afecto, ¿no? Y algo bien interesante del vínculo desde acá de la psicología es que también podemos tenerlo como una representación interna, ¿no? Esas relaciones que yo establezco allá afuera con las personas también están acá adentro de mí. Y entonces yo puedo acostarme y recordar cómo abracé a mi abuela o a mi abuelo y todo lo que sentí. Y esa es una representación interna del vínculo. Y el último y cuarto olón es el ejercicio del erotismo. Y también aquí el erotismo, aunque dice la lámina que se expresa en el adulto, en lo que más comúnmente se identifica como actividad sexual, es muy amplio. El erotismo es todo un mapa que tenemos en nuestro cuerpo sobre cómo nos podemos relacionar con otras y otros para obtener satisfacción o placer, ¿no? Y el concepto de placer también hay que ampliarlo. No nada más obtenemos placer con la relación sexual, también obtenemos placer con abrazos, con besos, que pueden venir de otras personas, pero también nosotras y nosotros podemos autocomplacernos y generar un autoerotismo. Y no nada más estamos hablando de, pues quizá la masturbación. Si a mí me gusta mucho leer, y yo voy y compro mi libro favorito y me dedico toda la tarde a leerlo, estoy generando una acción que me genera una satisfacción a mi persona, que me está dando un placer y que va más allá del coito y forma parte de la sexualidad también, porque el erotismo es la capacidad de expresión que tiene el yo sobre la obtención de placer. Y bueno, aquí entra, hay que decir que estos cuatro olones y las expresiones sociales, culturales que encontremos dependerán de un contexto muy particular, de un momento histórico y de una cultura, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la sexualidad y la definición de sexualidad que tenemos las mexicanas y los mexicanos a la que pueden tener las y los brasileños, ¿no? O a lo mejor acá en México el erotismo únicamente se enseña y se impulsa a través de vincularte con otra persona y de casarte y de tener relaciones sexuales con ellos o ellas. Pero como yo les decía, que depende del contexto y de la cultura, pues también acá en México, por ejemplo, hay una comunidad en Tierra Caliente muy particular, en donde hay un rito de iniciación para todos los hombres y entonces tienen relaciones sexuales con un animal. Y ahí están impulsando un ejercicio erótico. Entonces, estos solones dependerán del contexto, la cultura y toda la historia o la identidad que se porta en ese espacio. No sé si hasta aquí haya alguna duda o comentario o continúo. No, ninguna. Claro. Gracias. En este sentido, pues también es importante, como dice la imagen, aprender más sobre sexualidad. Esta es la galleta de jengibre que se usa para explicar otros componentes de la sexualidad que no se desprenden de los olones, sino que ya los van atravesando y los van mezclando. La Comisión Estatal ya estableció algunas pláticas para dar información sobre esto, entonces lo voy a tomar de manera muy breve. La sexualidad tiene estos cuatro olones que yo les mencionaba y aparte de estos cuatro olones, tiene otras cuatro conceptualizaciones que entran dentro de ellas y ellos, pero que nos sirven para decir qué somos, ¿no? Esto es bien interesante también porque el cuerpo
Y la imagen del cuerpo es lo que permite identificarnos de manera rápida entre unas y otros, ¿no? Vamos caminando y entonces yo veo personas con cabello corto, con pantalones, a lo mejor patinando y digo, ay, mira esos muchachos que van patinando. Es una percepción que yo ya tengo sobre los cuerpos y sobre lo que somos o no somos. Yo he escuchado niñas o niños preguntarle a sus mamás o a sus papás, oye, esta persona que va aquí, ¿qué es? Porque no tengo claridad, ¿no? Oye, ¿por qué si es un hombre tiene el cabello largo? Entonces ahí estamos ya hablando de cosas que sabemos sobre sexualidad, pero también de la información que estamos transmitiendo. Y la identidad de género la vamos a entender, como dice la galletita, con el cerebro o el pensamiento. Consiste en cómo es que nosotras o nosotros nos sentimos con nosotras y nosotros en base a lo que nos dijeron que somos. Yo les decía, bueno, a mí me identificó un médico como mujer y entonces fui criada a manera de la feminidad, pero yo puedo decir, no, pues sí me gusta esto de ser mujer y ser femenina y entonces me voy al lado de ser mujer, ¿no? Pero yo puedo decir, sí tengo un cuerpo de mujer y me visto como mujer, pero no me siento una mujer. Yo me siento un hombre. Y entonces ahí soy una mujer o una persona con cuerpo de mujer que se siente un hombre. Ahí entra el concepto de gender queer o está en medio de la gráfica de identidad de género, porque parece también que culturalmente nos enseñan o a ser hombres o a ser mujeres y no hay de otra, aunque estamos viviendo momentos históricos que están zarandeando esta línea y que lo están sacudiendo muy fuerte, pero sigue estando presente. Todo lo que no entra en el ser mujer o el ser hombre queda como gender queer. Aquí podemos hablar de personas transexuales, transgénero, transvestis e intersexuales. Y la identidad de género se refiere a si mi cuerpo y mi crianza coinciden con lo que yo siento que soy. Aquí estaríamos, por ejemplo, mezclando el olón de la reproductividad y del género, ¿no? La siguiente categoría es la expresión de género, que tiene que ver con todo el cuerpo y cómo le hago yo sentir o saber a todas las personas lo que yo siento y lo que soy, ¿no? Y tenemos otra vez dos expresiones, lo femenino o lo masculino. Si no entras dentro de estas categorías, se llama androginia, aunque la palabra adecuada es no binario. Yo no soy ni femenina ni masculina, entonces mi expresión puede ser no binaria, porque a lo mejor mezclo características que comúnmente se le adhieren al género femenino y al masculino. Pero aquí también nos damos cuenta que tenemos una necesidad de clasificar y de establecer límites y de establecer categorías. Esto es importante, ¿no? Es una forma de transmitir información. Entonces yo puedo expresar mi género a través del ser femenino, masculino o de cosas que no entren en estas dos categorías muy puntuales. Tenemos también la parte del sexo biológico que tiene que ver con lo que yo les mencionaba hace rato del olón de la reproductividad, mis gónadas, mis órganos internos sexuales, mis órganos externos sexuales. Si se fijan, no estoy diciendo sistema reproductor, porque no solo sirve para reproducirnos, también sirve para sentir placer, para identificarnos, para dar cuenta de lo que somos. Y podemos ser hembras o machos desde el ejercicio de la biología o intersexuales. Ya no se dice hermafroditas, que era el término anterior, todavía en el 99 podíamos pensar que se usaba, pero se llama intersexuales. Y entonces es cuando las personas tienen combinación del sexo de la hembra y del macho. Yo puedo tener órganos internos masculinos y tener órganos externos femeninos y además puedo tener un ejercicio de hormonas mezcladas o elevadas, ¿no? Y la última categoría es la orientación sexual, es decir, de qué manera tú te sientes atraída o atraído física, emocionalmente, erótica y afectivamente por otras personas. Entonces, pues estamos acostumbradas y acostumbrados al ejercicio de la heterosexualidad. Lo contrario sería la homosexualidad, en donde se encuentra el ser gay o el ser lesbiana,
Y en medio de estas dos categorías, pues tenemos el ejercicio de la bisexualidad, la asexualidad y la pansexualidad. Entonces, la galleta nos sirve para dar cuenta de que aunque tenemos dos líneas muy rígidas, podemos romperlas, ampliarlas y dar cuenta de toda una gran diversidad. Porque parece que cuando estamos en crecimiento, pues o se nos educa y se nos cría por ser mujer o por ser hombre y todo lo que eso implica culturalmente, ¿no? Entonces es importante también ampliar el concepto. Me fui un poco rápido, pero espero que sí quede claro, porque la pregunta de la plática es ¿cómo es hablar? ¿Cómo puedo hablar yo de sexualidad? Y pues para poder hablar, yo les comentaba, es importante portar esta información y tener sobre todo elementos para contestar, ¿no? Luego vamos en la combi con la hija o la sobrina y voltea y nos dice, oye, ¿cómo se hacen los bebés? Y entonces las personas se ponen rojas, rojas y volteamos y le decimos, eso no se pregunta en la combi. Pero a veces es porque no sabemos qué contestar, porque nos avergüenza y porque lo único que viene a nuestra mente es la teoría de la abejita, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta también de qué tanta información portamos nosotras y nosotros para poder enseñar a otras y a otros sobre sexualidad. Y bueno, podríamos decir que los componentes de la sexualidad son los que estamos viendo en la pantalla. Hay un elemento biológico en donde está el cuerpo, todos los órganos que tiene ese cuerpo, que es un ejercicio de anatomía, y todas las funciones de esos órganos, que es el ejercicio de la fisiología, ¿no? Entonces, todo mi cuerpo forma parte de la sexualidad. Mis brazos, mis manos, mis órganos, yo les decía, y además la forma en la que están colocados y cómo se van desarrollando. Entonces luego las niñas y los niños nos preguntan, ¿por qué tú tienes esta cosa larga que te cuelga ahí y yo no? Y nos volvemos a paralizar la mayoría de las veces. O las respuestas suelen ser porque soy mujer y él es hombre. Y entonces, ¿y por qué yo no voy a tener uno de esos o yo quiero tener uno de esos? Y nos volvemos a paralizar. Porque son preguntas que a veces no nos sabemos contestar ni nosotras ni nosotros, ¿no? Tenemos un componente psicológico en donde estamos hablando de las emociones, los sentimientos, los pensamientos, incluso los comportamientos y todos los afectos. Es decir, la sexualidad te hace sentir, pensar, vivir, recordar y expresar muchísimas cosas. También tiene un elemento social, es decir, la cultura en donde tú habitas, el contexto geográfico, los valores de esa cultura, las leyes sociales de esa cultura y su historia te van a hablar de sexualidad, ¿no? Pensemos en las bodas que ocurren del otro lado del mundo, en donde varones de más de 40 años se casan con niñas menores de 15 años, incluso algunas tienen 9 años. Y ese acontecimiento acá en México podremos decir, o sea, ¿qué les pasa? Ese es un acto de pederastía o pedofilia, ¿no? Pero para ellos es un ejercicio histórico. Entonces, ahí hay un valor social que se asigna a la sexualidad. Pensemos acá en México socialmente, pues cómo se ve la sexualidad. Yo solo pienso en los letreros que veo en las calles con cuerpos de mujeres desnudas, por ejemplo, ofreciendo un perfume, ofreciendo un auto, ofreciendo cemento. El último que vi hace como una semana era un mezcal y venían los pechos de una mujer. Y entonces la interpretación, pues supongo que es mezcal de pechuga, ¿no? Pero vean lo que se usa para explicarlo. Y eso nos habla de la sexualidad en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Y entonces vamos otra vez ahí en la combi o en el auto y voltea tu hija y tu hijo y te dice, ay, ay, hay unas chichis, ¿no? Porque así dicen. ¿Por qué hay unas chichis en ese letrero? Y nosotros otra vez así de, eso no se dice, ay, ¿qué importa? ¿Por qué estás viendo eso? Decimos, ¿no? Cuando el letrero mide, pues no sé cuánto miden los espectaculares. Perdón, ¿alguien quiere decir algo? Hola.
Bueno, también tiene un componente espiritual en donde hay valores religiosos y morales que se relacionan con la sexualidad, ¿no? Más allá de la religión que tú practiques, pues vamos a encontrar dentro de cada una de ellas establecimientos que se vinculan a la sexualidad y que se transforman después en leyes. Por ejemplo, desde el ejercicio judío hebreo podemos reconocer el que las personas lleguen vírgenes hasta el matrimonio. Y eso se convierte en un valor moral muy importante, que es distinto a la ética. Las mujeres que no llegan vírgenes al matrimonio, porque eso es muy interesante, se habla de las mujeres, pero no se habla de los varones, pues se tachan de pecaminosas, de no puras, no merecedoras, y empezamos con una serie de discursos que se dirigen hacia agresiones psicológicas. Entonces, también hay una espiritualidad, ¿no? Y dependiendo de la religión que tú profeses o que tomes, pues también proporcionarás información o no proporcionarás información. Y el último aspecto de la sexualidad o componente es el ejercicio intelectual. Es decir, razonamos, pensamos y preguntamos sobre la sexualidad. Y en las niñas y en los niños podemos encontrar una etapa muy particular dentro de este ejercicio, cuando empiezan y por qué tengo y por qué tú no tienes y cómo nacen los bebés y cómo salen de tu cuerpo y quién va a traer a mi hermanito y entonces por qué te crecieron los senos y cuándo van a dejar de crecerte y a mí me van a crecer igual que a ti y tú das una respuesta y aparece otro por qué, ¿no? Y yo quiero que aquí pensemos un poco, sobre todo en el ejercicio intelectual, ¿qué contestamos a nuestras hijas y a nuestros hijos cuando nos hacen cualquier pregunta de sexualidad? Yo he escuchado que cuando se les pregunta cómo nacen o cómo se hacen los bebés, pues empiezan a pensar una serie de cosas que acaban en historias como la abejita se para en la florecita y le agarra el polen y le pica y se va viajando, ¿no? Y luego veo a niñas y a niños huyendo de las abejas porque creen que se van a embarazar, ¿no? O cuando les dicen es que si te dan un beso te vas a embarazar. Y entonces pues yo me dedico a la psicología y acá en la clínica podemos ver las consecuencias subjetivas, ¿no? Personas que quizá desarrollan un temor al beso por embarazarse, porque si te embarazabas antes de estudiar, pues así te iba a ir en tu casa también. Entonces empezamos a generar una serie de confusiones y de temores que se relacionan con la sexualidad. O pensamos que únicamente se le debe de hablar de esto a las adolescentes y a los adolescentes porque están en la época de la punzada. Y pues esos son unos mitos, ¿no? Porque las personas desde que nacemos tenemos expresiones relacionadas a la sexualidad. Y toda nuestra identidad está atravesada por la sexualidad, como ya lo vimos con los olones y la galleta de jengibre. Entonces es muy difícil desvincularnos de ella, pero empezamos a generar mentiras, mitos o tabús que van generando prohibiciones y restricciones que luego nos llevan a las consecuencias que puede ser embarazos adolescentes, ¿no? O pueden ser desconocimiento de las infecciones de transmisión sexual, o a lo mejor juicios y prejuicios más superiores, ¿no? Por ejemplo, una vez me pasó que en una escuela un director muy asustado pidió auxilio porque vio que un niño le dio un beso a otro niño. Y eso en su escuela no se hace porque se va a volver un ejercicio homosexual y qué horror. Ahí podemos hablar de lo social, de lo psicológico e incluso de lo espiritual, ¿no? Y entonces, dependiendo de estas concepciones que yo les decía que tenemos, pues vamos a proporcionar información. Está también esta historia de la cigüeña, ¿no? Que te trae cargando o volando. La verdad es que a mí esas historias se me hacen terroríficas, o sea, si yo pienso que a mí me trajo una cigüeña volando, lo único que pienso es de dónde me sacó la cigüeña y por qué me trae, ¿no? Y me dejó en una ventana, o sea, ¿qué está pasando? Parece que podemos generar muchísima confusión. Entonces, pues con esta breve información que yo les acabo de dar, sí me gustaría que me ayudaran a contestar esta pregunta.
que tengo acá, que dice, entonces, con todo esto que yo acabo de decir, ¿ustedes cómo creen, piensan o deducen que se expresa la sexualidad, ¿no? Es decir, no nada más es besos, abrazos, agarrones, sino que es muchísimo más amplio el espectro que encontramos para hablar de sexualidad. ¿Cómo se les ocurre que se expresa la sexualidad con esto que yo les acabo de mencionar? A lo mejor si no quieren hablar, pues pueden escribir ahí en el chat algún comentario o pues alguna expresión que ustedes reconozcan. Porque a veces también encontramos preguntas como, ¿es normal que las niñas y los niños se besen, se agarren, se repeguen en los objetos, hagan preguntas, ¿no? Que se deben de casar, que hay una línea del tiempo, primero el noviazgo, que es mala la sexualidad, claro, que de eso no se habla, que solo se debe de hablar con adolescentes, cuando aparte cuando hablamos de sexo a todas y a todos nos encanta, ¿no? La sexualidad es algo que nos atrae bastante y pues la verdad es que cualquier etapa de la vida tiene presencia de expresiones que se vinculan con la sexualidad. En la vejez, en la adultez, en la infancia, en la adolescencia, en la preadolescencia, solo que van cambiando las expresiones. Dice que solo los hombres pueden tener su sexualidad libre, desde la exploración de nuestro cuerpo, la mujer que lo hace está mal vista, pero ustedes piensen en su historia de vida y en qué cosas les dijeron de la sexualidad y qué cosas no les dijeron. Y a veces las respuestas que más escucho, pues es lo que vi en sexto de primaria o lo que me contó mi amiga o lo que aprendí allá en la fiesta, pero en mi casa, nada, ¿no? Entonces, pues sí es importante que antes de preguntarnos cómo puedo hablar de sexualidad, pensemos en qué sé de sexualidad y qué no sé. ¿Cuáles son mis mitos? ¿Cuáles son mis tabús? ¿Cuáles no son mis mitos y cuáles no son mis tabús? ¿No? Porque por vergüenza o por desconocimiento luego nos estamos inventando un montón de cosas o incluso le ponemos apodos a los órganos sexuales externos. En vez de decirle pene, le decimos pajarito, le decimos un montón de cosas y en vez de decirle vulva, le decimos la colita, la florecita y pues todo eso, quieran o no, genera un poco de confusión. Entonces, pues la sexualidad se puede expresar de un montón de formas, de colores y de sabores, a través de cómo yo me visto, a través de lo que siento, a través de cómo abrazo, de cómo beso, de cómo disfruto, de cómo me vinculo con otras y otros para disfrutar, de lo que hago y no hago. Es muy amplio el concepto, no se queda únicamente en la relación sexual, pero sí tiene lógica. Si pensamos que la sexualidad únicamente es la relación sexual y tenemos muy poca información de eso y además eso no se habla, eso no se dice, se hace allá en el cuarto, en lo oscurito, pues sí vamos a pensar que únicamente es el ejercicio erótico y físico, pero tiene muchísimas más expresiones, ¿no? Incluso cuando una niña o un niño quieren a sus juguetes, aparece el ejercicio de la expresión de la sexualidad. Dice, primera información oportuna para que al desarrollarnos y socializarnos sepamos expresar nuestra sexualidad, demostrando todo tipo de sentimientos, apego, amor, cariño y saber disfrutarlo sin miedo. Hay ciertos mitos que nos han sido erradicados del todo y la información que se proporciona desde el seno familiar y desde la escuela y desde cualquier lugar. Yo les invitaría a ustedes que si tienen hijas o hijos, piensen si les han hablado de sexualidad y si les han hablado qué les han dicho y qué no les han dicho. Y sobre todo concentrémonos en lo que no hemos dicho. Pensemos por qué no lo decimos. Pues porque quizá nos avergüenza, porque ni nosotras ni nosotros sabemos. Luego aparecen respuestas como es que todavía no estás en edad de saberlo. Pero si uno ya está preguntando,
va a querer una respuesta. Y si tú no me la das, la voy a ir a buscar a otro lado. Y esos otros lados luego van a ser mis amigas, mis amigos, el antro, la maestra, si bien me va, ¿no? La persona que me educa religiosamente. Es decir, ¿podemos responder todo lo que se nos pregunta? Sí, pero la forma de responderlo y la información va a ser sumamente importante, ¿no? No sé si a mí me preguntan, porque las niñas y los niños hacen eso. Oye, ¿cómo se hacen las bebés o los bebés? ¿No? Y entonces yo me quedo frita y pienso en la historia de la cigüeña y luego en el de la abeja y digo, no, porque he escuchado estas respuestas. Es que las bebés se hacen con mucho amor que se tienen las mamás y los papás, ¿no? Y entonces, pues a veces algunos niños dicen, ¡ay, qué padre! Y se quedan con esa respuesta. Pero si tú eres una pareja individual, te van a decir, ¿y entonces dónde está el papá? ¿No? O si yo soy producto de una violación, por ejemplo, esa respuesta no aplica. Entonces, aquí lo importante es atender de acuerdo a la edad y comprensión de la persona, sin mentiras, pero con información que se reconoce como verídica, ¿no? Y si ella después me sale con su por qué, pues yo le doy otra vez poquita información, pero no tengo que explicarle todo el acto erótico ni la penetración, a menos que así me lleve la conversación. Pero cuando son personas muy pequeñas, por lo general se quedan con las respuestas básicas. Y con el ejercicio intelectual, después ellas irán reflexionando y pensando y te harán más preguntas. Pero si tú le dices que te trae la cigüeña y luego te embarazas y ve cómo te dan las contracciones y te llevan al hospital, te va a decir dónde está la cigüeña. Y entonces ahí entramos en ejercicios que pueden ser muy contradictorios, ¿no? Si la sexualidad es tan amplia y está tan grande, pues entonces se expresa de un montón de formas. Y paso a mi última diapositiva. Entre todas y todos, con esto que yo les estuve contando, ¿qué sugerencias y propuestas podemos formular de manera colectiva para hablar de sexualidad? No solo con las niñas y los niños, con todas las personas que habitan en nuestro alrededor. Porque existen muchos mitos, decían acá en el chat, porque tenemos muy poca información sobre lo que estamos hablando, porque nos avergüenza o porque tengo prohibido hacerlo. Pero la realidad es que, pues nos damos cuenta que más que educarnos en sexualidad, nos están prohibiendo en sexualidad. Y hay un ejercicio de educación a través de la prohibición, de decir eso no se hace, no, 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 no. Y entonces pensemos cuántas cosas nos dijeron a nosotras y a nosotros que sí se hacen o que no se hacen. Y la mayoría de las veces yo podría pensar que la sentencia explicativa es eso no. No vayas a tener relaciones sexuales, no vayas a embarazarte, no vayas a usar una falda corta, no vayas a ser lesbiana. ¿En qué momento estamos diciendo, puede ser lo que quieras? Si tienes ganas de tener relaciones sexuales, usa métodos de barrera, porque está comprobado que hablar de sexualidad no impulsa ni impide que las personas tengan relaciones sexuales. Pero lo que sí queda claro es, pueden cuidarse al momento de hacerlo o no cuidarse, ¿no? Entonces, si yo tengo información, voy a ir a hacer lo que tenga que hacer con cuidado. Pero si yo no tengo información, de todas formas, voy a ir a hacer lo que quiero, lo que me impulsa, sin conocimiento, ¿no? Entonces sí está comprobado que no se acelera la edad ni el ejercicio del coito como tal, pero que sí se proporciona un cuidado ante ello. Porque tampoco podemos estar toda la vida con nuestras hijas y nuestros hijos atrás de ellos, aunque quisiéramos. Piensen en si ustedes quieren a su mamá o a su papá atrás de ustedes también, no importa la edad que tengan, para estar diciendo eso no, eso sí, eso no. Entonces, es importante que reflexionemos si estamos educándonos
en sexualidad a través de la explicación o a través de la prohibición, porque eso hace una gran diferencia. Si yo le digo a mi hija y a mi hijo que ser gay o ser lesbiana está mal y él resulta que es gay, nunca me lo va a decir, me va a tener mucho miedo. Y luego yo le voy a decir, ¿por qué no confías en mí? Pues porque me estás diciendo que lo que estoy sintiendo y lo que quiero no está permitido. Entonces mejor me callo y me voy a otro lado. Y yo también ya preferiría guardar silencio para ver si ustedes tienen algún comentario, alguna